Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Enterocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio televisivo. El coronavirus sigue matando muchísima gente. Este martes se registra una gran cantidad de fallecidos, es decir, se está incrementando las muertes. 19 personas perdieron la vida en el registro de las últimas 24 horas, según las autoridades de salud pública en el boletín 313. 1.143 nuevos casos registrados y una tasa de positividad de 26.61, una tasa de positividad de 25 diaria y 21.61 las últimas 4 semanas. No ha habido ningún declive en las infecciones y mucho menos en las muertes. En otro orden, el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, advirtió la mañana de este martes que la crisis que ha generado el COVID en el país y en el mundo no es solo del gobierno, sino de toda la sociedad. Igual que otros, el exmandatario, al igual que otros líderes mundiales, apeló a la unidad de todos los sectores para hacer frente a la calamidad que ha generado el coronavirus. Escuchemos al expresidente Leonel Fernández. De que personalmente, individualmente, por mejor intención que se pueda tener, por mayor disposición para trabajar, para superar esta crisis, no es posible hacerlo. Tienen que ser parte de una organización, ser parte de un esfuerzo colectivo que coordine, que ejecute, que sea eficiente en la superación de esta situación de tragedia que estamos superando. La vamos a superar como el mundo también la va a superar. Obviamente yo hago mis cálculos. Si en los Estados Unidos el presidente Biden dice que va a aplicar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, me hace suponer que serán 100 días, estamos hablando de 3 meses. 3 meses y 10 días, para que sean 200 millones. Bueno, y el doctor Erasmo Vázquez, quien fuera ministro de Salud Pública y se juramentó en la Fuerza del Pueblo, junto al doctor Octavio Lister, un ex diplomático en varios países. En el caso de Erasmo Vázquez, calificó como un error la decisión que ha tomado el gobierno de flexibilizar el horario del toque de queda. Bueno, pero esa es una contradicción que se ha producido porque, la Fuerza del Pueblo mantiene, o sea, defiende la flexibilización. Pero escuchemos al doctor Erasmo Vázquez, una contradicción, obviamente, veamos. Abrir así, eso no tiene sentido. Hay que sentarse, hay que llamar al Consejo Nacional de Salud, discutir todas las estrategias, como acabo de decir, y ver qué es lo que podemos hacer. Pero abrir por abrir, realmente yo como salubrista no me atrevo a decir una cosa así, no lo veo correcto. Varios congresistas han reaccionado sobre la crítica que hace el Colegio Médico a la flexibilización de las medidas restrictivas de la pandemia del COVID por parte del gobierno. Gustavo Sánchez, PLD, Ana María, PRM, también PLD, no sé, Ramón Bueno y Gustavo Lara han hablado sobre el particular. Vamos a verlos. El famoso toque de queda, al yuyú de toque de queda por aquí, toque de queda por allá, pero el toque de queda no es lo básico de todo esto. Es posible que haya comunidades que el coronavirus no haya penetrado de manera brutal. Entonces, si no ha penetrado, las personas que pudieran entrar a arriesgarlo, es que deben tener control para que una comunidad X no entre, no permite el contagio. Mientras hay un sector de la población que va pidiendo flexibilización, es entendible que el sector médico, el sector salud, no quiera que se dé porque hay un riesgo en ello. Yo creo que al final la responsabilidad principal está en cada ciudadano, en cuidar los protocolos de salud, el distanciamiento, en no festinar la apertura que se está dando y sobre todo cuidarnos, porque
al final de la jornada todo lo que se hace es buscando el bienestar de la colectividad del pueblo dominicano. En otro orden, en San la noche. En el día todo está lleno, restaurantes, playa, hoteles, el supermercado, las tiendas en la mañana. Y en la tarde te recogen, como si el COVID solo existiera de noche. Entonces creo que vamos mal. La política de salud que se está tomando no ha sido la mejor. Vamos para un año con COVID en el país haciendo lo mismo. Y usted haciendo lo mismo va a obtener los mismos resultados. No se ha hecho un cambio. Nosotros estamos de acuerdo, yo particularmente con el tránsito libre. Porque si todo está cerrado, cuando usted sale de su trabajo, obligatoriamente tiene que coger para su casa. Y la Policía Nacional apresó a 2 supuestos implicados en el incidente en que murieron 3 hombres y otros 3 resultaron heridos. El coronel Miguel Balbuena, vocero de la uniformada, anunció que los agentes arrestaron a David Fabiel Hernández, el Teque, de 40 años. Vamos a escuchar al oficial policial. Nuestra Policía Nacional informa que avanzan investigaciones en torno al enfrentamiento armado en el sector Las Flores de la provincia de San Cristóbal, que dejó como resultado 3 hombres muertos y heridos de bala a otros 3, motivados a rencillas ligadas a la venta de sustancias controladas. Los fallecidos son Narciso Lorenzo Vizcaíno, alias Cheito, mayor de edad, Jairon Grullar Vizcaíno, de 30 años, y Wilkin Hernández, alias Wille, de 40, en tanto que los heridos tienen 26, 38 y 40 años respectivamente, cuyas identidades se hacen reserva por asunto de seguridad de la información en el proceso. Por este hecho, resultó detenido David Fabiel Hernández, alias Tequi, de 40 años, quien intentó huir de la provincia tras haber sido señalado como el presunto autor de las heridas de bala que presentan los últimos 3 hombres en mención. Bueno, y ante la criminalidad, tanto de la violencia social como delictiva, vamos a ver lo que dice este congresista, quien es diputado de San Cristóbal, el señor Gustavo Lara. Veamos. Mientras hay un sector de la población que va pidiendo flexibilización, es entendible que el sector médico, el sector salud, no quiera que se dé porque hay un riesgo en ello. Yo creo que al final la responsabilidad principal está en cada ciudadano, en cuidar los protocolos de salud, el distanciamiento, en no fesquinar la apertura que se está dando y sobre todo cuidarnos, porque al final de la jornada todo lo que se hace es buscando el bienestar de la colectividad del pueblo dominicano. Bueno, y según el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, proyecta que hay un persistente incremento en los precios de los combustibles que será hasta el próximo mes de marzo, en el primer trimestre de este año. Vamos a escuchar a Ito Bisonó. Traerlo de China hoy está costando 10.000 y quizás no puede venir porque hay menos barcos, hay menos pedidos. Y el que se iba a ese furgón desde República Dominicana o de América, ahora se va vacío, antes iba lleno. O sea, que complica más el proceso y los costos. Eso impacta en la economía de República Dominicana. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los commodities que tienen que ver con los alimentos. El maíz, la soya, el sorgo, tiene más de un 40% de encarecimiento en el mundo completo. Impacta entonces en el alimento del pollo, del huevo, del puerco, de la leche, de la vaca, y eso se refleja. Nosotros esperamos, como todo el sector productivo y el encadenamiento, que esto sea un proceso en lo que se recupera la normalidad. Bueno, y dice el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana que hay una mejora en la actividad productiva del país. Vamos a escuchar a Celso Juan Marrencini. Afecta con la economía en general, o sea, todos somos parte del sector empresarial, los pequeños, los medianos, los colaboradores, todos somos parte y somos afectados directamente o indirectamente de la economía del país y definitivamente con medidas más restrictivas pues hay una menor actividad económica sencillamente porque hay menos horario disponible para actividad y eso afecta a todo.
Y el presidente de la comisión especial que tiene a su cargo la evaluación para la escogencia del defensor del pueblo, Pedro Tineo, estima que para el mes de febrero estarán remitiendo al Senado las ternas con los nombres. Escuchemos. El defensor del pueblo, ya nosotros hemos evaluado hasta este momento 33 postulantes. Para el día de mañana y pasado mañana tenemos el listado de 40 postulantes y nos quedarían para la próxima semana. No, son 95, nos quedarían 20 y pico, 23. Hasta ahora, ¿cómo usted ve el proceso? ¿Cómo ha marchado? Muy bien, muy bien. Tenemos excelentes ciudadanos postulantes que se han entrevistado hasta el momento y yo pienso que la comisión que está trabajando de una manera transparente. Una información que la hemos dejado de último, pero bueno, pues para decir una cosa importante y buena, más bien al final de estas informaciones, es que en medio de los desafíos que enfrentan las MIPYMES, el gobierno anunció un plan de reactivación de ese sector, el cual permitirá mitigar el impacto económico provocado por la pandemia. Escuchemos declaraciones del presidente Luis Abinader y del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Escuchemos. Los montos son 2.500 millones por IDECOP, 1.000 millones por el Banco de Reserva y su fundación y 600 millones de pesos por el Banco Agrícola. Lo del Banco Agrícola... 2.500 por Promipyme. 2.500 por Promipyme, a una tasa de un 6 a un 10, son nuevos préstamos. Lo del Banco Agrícola y Reserva es de segundo piso para que IDECOP también pueda pasarlo a la cooperativa. Lo del Banco Agrícola es hasta un máximo de un 2% y lo del Banco de Reserva es una tasa muy preferencial con respecto a las otras de mercado. Tenemos con Promipyme que son 2.500 millones, pero lo decimos aquí, de Promipyme que sirve para el microcrédito y también para el crédito a las pymes. Conjuntamente también en un momento, bueno, pues coincide con el Banco de Reserva y otros también bancos privados que están financiando las pymes. Pero si Promipyme necesitara o se le agotan esos fondos que esperamos que se lo utilicen y por eso queremos promover y vamos a hacer campañas publicitarias también para promover estos fondos, especialmente para los micros y para las pequeñas empresas, pues también tendremos y buscaremos, como dije en mi discurso, los recursos necesarios para atender a todas las microempresas y las pymes que así lo necesiten. Nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a conversar después de estos consejos de mucho interés.
El doctor Roberto Rosario Márquez está aquí con nosotros y bueno, pues siempre le invitamos a tratar algunos temas, pero además el doctor en la parte política, que es su fuerte, también pues se preocupa por investigar otros aspectos de la vida y como él tiene que comer y mantener sus hijos, también su oficina de abogados está abierta, funcionando y está llevando casos que inclusive tienen la categoría de sonoros y bueno, pues también eso es parte de lo que vamos a conversar con él en esta redimensión, porque él ya pues ha ejercido, pero bueno, duró un tiempo más o menos medio low profile, como dicen los jóvenes, en bajo perfil en ese sentido, aunque su oficina siempre ha estado pues ahí y bueno, pues en esta ocasión ya de eso está viviendo. Saludos, doctor. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está usted, doctor? Aquí tratando de acercarme un poquito al perfil suyo, que siempre es alto. Bórlese. Mire, y ese polochecito verde, ¿eso tiene alguna información? Bueno, usted sabe que el partido en el que yo estoy es el color verde que tiene. Entonces, pienso que debemos identificarnos con él, ponerlo un poco de moda. Y como vino un programa tan visto como este, dije yo, bueno, déjame yo estrenar este poloche verde. Verde como la esperanza, ¿verdad? Así es. Que la esperanza mantiene. Mira, la esperanza siempre en la mañana reverdece. Hay que tratar que en la tarde ya haya logrado su objetivo, porque en la noche entonces ya... Usted sabe lo que dice un amigo que yo tengo, sí, que la esperanza mantiene, pero es comiendo de ella, porque si no... ¿Y en qué ya ustedes están en esta etapa como Fuerza del Pueblo? Mira, la Fuerza del Pueblo, la tarea central de la Fuerza del Pueblo es concluir la parte definitoria como partido. Cuando digo definitoria es porque los congresos fundacionales de los partidos son, digamos, los eventos en los cuales los miembros, los simpatizantes y los dirigentes de ese partido se ponen de acuerdo en las políticas macro, tanto del Estado, en caso de que lleguen a la dirección del Estado, como a nivel partidario ya en el ejercicio de la misma. Eso como cuando nace un niño que los padres van y le sacan el acta de nacimiento, ¿verdad? Entonces, tienen que ponerse de acuerdo en el nombre. Sí, y en el apellido. Bueno, los apellidos por supuesto, tienen un orden predeterminado. Tienen un orden, así es, pero bueno, pues y ya a partir ahora, después de su gestión en la Junta Central Electoral, con ese número se nace y se muere. Así es, o sea, porque qué interesante es este tema, porque aunque la Fuerza del Pueblo es el resultado de un conjunto de compañeros que salimos del viejo partido, también hay una parte importante de compañeros que viene de lo que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que fueron los que facilitaron el registro que tenían para que nosotros empezáramos a desarrollar política desde ahí. Pero es en este congreso donde vamos a hacer las grandes discusiones sobre los grandes temas de la política nacional. Aquí se va a definir, por ejemplo, la relación que debe haber entre el partido y la sociedad, el tipo de oposición que va a hacer la Fuerza del Pueblo. Se va a definir, por ejemplo, la línea estatutaria, que hasta ahora dicen la línea política. Que hasta ahora dicen que esa oposición es de agua de azúcar, muy light. Mira, no creo. Como te dije, nosotros estamos primero definiendo ahora lo que es la parte... Por ejemplo, dice su amigo José Fran, amigo suyo, que la Fuerza del Pueblo se ve más como un aliado y que la verdadera oposición es el PLD que la está llevando y que la Fuerza del Pueblo o la gente de Leonel, y él se incluye, dice, nos ven como aliados del gobierno. Mira, vamos a contestarte, pero te quiero terminar. Pero vamos por partes. Estamos definiendo esas grandes líneas. En estos momentos, por ejemplo, ya las 17 mesas temáticas concluyeron la fase de votación. Ya todos los compañeros hicieron sus propuestas. Esas propuestas ahora están en manos de una comisión de estilo que nombró la comisión organizadora del Congreso. Esa comisión de estilo ahora recoge la propuesta, le da forma para que las mismas sean consonas con lo que establece la Constitución de la República, la ley orgánica de la Junta Central Electoral y la ley de partido. Y además de eso, para que sea la expresión de la voluntad
de cada uno de esos compañeros. Entonces, esas propuestas van a una plenaria, una vez ya reciban el tratamiento de estilo. La voluntad de cada una de esas propuestas, de cada uno de los compañeros que la propuso, va a ser respetada. Y ya entonces en esa plenaria ya tendremos la oportunidad de votar por cada una de ellas y será la mayoría del partido la que decidirá cuál es el rumbo de la Fuerza del Pueblo. Inmediatamente concluye esa fase, vamos a una segunda fase que es la de la elección de autoridades, donde los compañeros van a poder votar por el presidente, el secretario, por toda la dirección del partido. Y entonces ya concluida esa fase, vamos a, aunque estamos en la sociedad, pero vamos con un rumbo hacia la sociedad. En esa fase de la plenaria van a votar todas aquellas personas que decidieron ser parte de las mesas temáticas, más la estructura territorial, la estructura orgánica del partido, que se expresará de manera virtual. La votación la estamos desarrollando virtual. Somos el primer partido que ha estado desarrollando este proceso de manera virtual y que de alguna manera también ha aprovechado esta situación que ha creado la pandemia para que nuestras compañeras y nuestros compañeros también empiecen a manejar esta nueva herramienta de combate y de lucha política, que es el uso de la tecnología. Es decir, que hemos avanzado y te garantizo que vamos a tener un Congreso a la altura de las circunstancias y va a llenar las expectativas que el pueblo dominicano tiene de nosotros. En el otro aspecto que tú señalas, mira, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque Luis Abinader y el PRM han asumido el gobierno en una circunstancia muy especial. En medio de una pandemia mundial, no dominicano, sino en el mundo entero, que ha afectado todo lo que es el aparato productivo, que ha generado un requebrajamiento del comportamiento social, ha incidido en la cultura de toda la ciudadanía y de alguna manera nos ha colocado a la humanidad en una situación de vulnerabilidad. Nosotros no podemos actuar al margen de esa realidad, claro, que conocemos y sabemos que no es culpa ni del PRM, ni del viejo partido, ni nuestra, es simplemente... Cuando usted habla del viejo partido, ¿usted se refiere al PLD? Bueno, sí, porque es ya muy antiguo, no por los años, sino por la conducción que tuvieron del Estado. Me refiero a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que te decía que esa es una situación particular que existe. El otro tema que hay es que también recibieron el Estado en una situación delicada. Delicada no porque la economía se cayó por una mala administración del gobierno pasado de la pandemia, sino porque estaba en una situación difícil como consecuencia de una conducción errada. O sea, es evidente que desde el Estado hubo más interés en quienes lo administraban en beneficiar grupos de personas cercanos, amigos y familiares, que el desarrollar una institucionalidad que permitiera que los ciudadanos se beneficiaran de un buen ejercicio de la administración pública. Y ellos en consecuencia han recibido un Estado débil, una falta de institucionalidad total y tienen que superar eso. Obviamente, el PRM y Luis Abinader, en nuestro punto de vista, han demostrado cierta dificultad de adaptación a su rol como partido de gobierno. Y en esa dificultad de adaptación de su rol como partido de gobierno, han cometido muchos errores que la ciudadanía de alguna manera lo ha sufrido. Para ponerte un ejemplo, nadie entendió cómo es posible que aquí se estableciera un toque de queda donde la gente solo podía circular de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Eso paralizó totalmente a todo el sector productivo, a los restaurantes, a la clínica, a los colmados, a todo el mundo. Porque cuando la gente se moviliza, tú llegas a las 8 de la mañana, tú te tomas una hora preparándote para trabajar, calcula que empieza a las 9 de la mañana, pero ya a las 11 tú te estás preparando para irte, el trabajador está preparándose para irse para su casa, porque hay toque de queda a las 12. Entonces ya la gente tenía que estar a las 12 en su casa.
¿qué sentido tiene? No, habrían de 8 a 10, porque ya a las 10 hay que comenzar a cerrar para que se termine en una hora cerrando, y entonces a las 11 a ver si en una hora los trabajadores podían llegar a su casa. Pero eso no tiene sentido. Difícil. Eso no tiene. Para ponerte un ejemplo, y de alguna manera han tomado una serie de medidas restrictivas. Nunca debió restringirse el tránsito. El problema del contagio aquí no está en la circulación y el tránsito. Está en las aglomeraciones, sobre todo en sectores tanto de clase alta como de clase baja, que han irrespetado las condiciones de distanciamiento social que se han impuesto, y además los protocolos sanitarios obligatorios como el uso de la mascarilla. Y eso se da básicamente en lugares, ¿qué te diría? En discotecas, barrios donde hay colmadones, en sitios de clase alta donde han hecho eventos sin la protección, incluso hoteles que han sido sancionados, algunos de ellos. Pero se debe a que no ha habido una vigilancia adecuada para garantizar que se cumpla estrictamente la voluntad, porque no creo tampoco que nadie quiere que esta pandemia se amplíe, todo el mundo lo que quiere es que se resuelva. Pero no ha habido desde el Estado una política correcta para que el ciudadano sienta que efectivamente se están haciendo las cosas bien. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo ya hay lugares como Estados Unidos donde ya han sido distribuidas más de 100 millones de vacunas. Hay otros países donde ya están vacunando una cantidad importante. Aquí se dijo que nosotros íbamos a ser el país número 10 en el que iban a llegar la vacuna y no terminan de llegar. Israel ha vacunado el 40% de Óigame, su población. Israel, Argentina, ya casi en todos los países están vacunando. Y aquí, pero aquí viene ya pronto. Pero que nosotros digamos que vamos a ser el país número 10. Bueno, pero a lo mejor es si voltean la fila, nadie sabe. Bueno, quizás no es parte. Pero eso no es lo peor. El gobierno no ha sido capaz, y el gabinete de salud, de dar una explicación adecuada de cuál va a ser el protocolo de distribución. Pero ya en el protocolo, inclusive yo creo que usted puede ser uno de los asesores, porque es como convocar unas elecciones. Se va a utilizar el padrón de votantes y los centros de votación. De hecho, al actual presidente de la Junta Central Electoral, ¿cómo que se llama? Román Jaque, doctor Román Jaque. Bueno, ese mismo. De hecho ya fue convocado a Palacio para hablar sobre eso y convocar una primera vuelta, la primera vez que se vacune a todo el mundo. Doctor, pero que eso no es posible. Pero eso es lo que Le voy a explicar por qué. Dígame. La Pfizer, que es una de las adquiridas por nosotros, pues más de 7 millones. Requiere un nivel de enfriamiento de menos un 70%. Así, 70 grados Celsius, menos 70 grados Celsius. La AstraZeneca tiene 20 menos de grados Celsius, ¿verdad? Dime tú, ¿cuáles son los sistemas de refrigeración que hay en República Dominicana para garantizar ese nivel de enfriamiento? Ese nivel de almacenamiento y después de enfriamiento en todo el proceso, porque eso lleva todo un protocolo. Entonces yo no veo cómo aquí van a garantizar que en Pedernales o en Barahona, estamos hablando de los lugares de clima más fuerte, o en San Juan, van a tener un nivel de enfriamiento así. Bueno, en San Juan hay un lugar bastante, eso es en Pedro... no, pero por ahí por ahí por Hondo Valle. Por Hondo Valle, sí. pero nunca llega a -1, siempre ha llegado a -1 en Constanza. En Constanza, pero ocurre que en el país entero. Sí. Entonces, ¿cómo? Pero pueden llevar furgones, qué sé yo, preparados para eso, no sé. Aquí hay pocos lugares que pueden lograr un nivel de enfriamiento constante de menos un 70%. Pocos, muy pocos. Es más, habría que ver si esos pocos que hay pueden garantizar eso. Y después de eso, no es solamente que estén, pues pueden estar 2 y 3 días ahí. Es llevarlo al lugar con ese nivel de enfriamiento. En los colegios electorales. Entonces, cuando... Pero es así, doctor. No, eso es lo que han dicho. Entonces, ¿tú sabes cómo va a ser eso? Eso va a ser como beberse un vaso de agua. O sea, claro. Que no va a tener ningún Óyeme, efecto. Cuando tú rompes la cadena de enfriamiento que se ha establecido, las vacunas dejan de tener efecto. Eso es así. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ellos tienen que explicar, pero además deben explicar cuál es la parte de la población que va a ser
primera en ser... Pero ya lo han dicho, que usted no ha escuchado. Primero, la gente que está en la línea por supuesto, los médicos y enfermeras que están atendiendo a los pacientes. Ajá. Y después, las personas de edad más avanzada, vulnerable, con comorbilidad, así es. Mira, ese es un criterio. Hay muchos criterios. Yo vi, no sé si fue Indonesia, vi una nota que decía que ellos decidieron hacer todo lo contrario. Ellos decidieron vacunar a la población más joven. Y a mí me extrañó, porque leí la razón. Ellos dicen que ellos van a vacunar a la población más joven porque es la que tiene una mayor capacidad de transmisión del virus. Porque son los que van a trabajar, son los que salen generalmente a hacer ejercicio, son los que tienen una mayor movilidad social y laboral. Y que por tanto es una forma de controlar el contagio. Y que después entonces van a ir a la otra población ya de mayor edad. Ese es un criterio que puede ser equivocado, pero tiene su lógica. Entonces el gobierno debe explicarle a la población cuál es su criterio. Porque eso de que van a vacunar a la gente en los colegios electorales, pero eso ni ellos lo creen, porque yo lo que he organizado son colegios electorales, señores. Yo duré casi 15 años administrando y organizando elecciones, más de 10 elecciones en todo el país. No es fácil. Ellos tienen la capacidad técnica para tener las personas que guardando los protocolos sanitarios van, porque es tomada o es inyectada. Ellos tienen la cantidad de técnicos en materia de salud para inyectar las personas en los 16.000 como los delegados de los colegios. Una pausa y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez. Continuamos con esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la Junta Central Electoral. Lo vi que usted entró a un caso ahí, al caso Carbonero. Déjeme terminarle la pregunta anterior. Entonces,
En el marco de lo que le dije anteriormente, Sí. el gobierno actual, en mi humilde opinión, se ha caracterizado por improvisar mucho. Y por esa razón incluso ha tenido que estar corrigiendo muchas de las medidas que ha tomado. Eso crea una sensación de incapacidad o da la percepción de que no estaban preparados para asumir la dirección del Estado. Y eso en la población genera decepción en algunos y en otros angustia e incertidumbre. En ese momento la fuerza del pueblo no puede tener una actitud extremista y radicalera. Debe hacer una oposición firme, que fue la pregunta que usted me hizo, pero constructiva y de propuestas que ayuden al gobierno a superar esta situación de pandemia sanitaria ya, de la pandemia propia del virus, pero también de la pandemia económica que nos está cayendo. O sea, nosotros hasta, con excepción del año, del periodo que fue en el año 1929, que hubo prácticamente una recesión mundial, 1923, 24 hasta el 30 y pico, más la posterior a la Segunda Guerra Mundial, habíamos logrado cierta estabilidad. Bueno, dice su compañero de partido, Daniel Toribio, que en el 20 se registró la caída más grande de la economía dominicana, que el precedente que había tenido fue cuando la guerra de abril de 1965. Y en esa ocasión sucedió una caída más o menos similar. Bueno, pues ahora nosotros hemos llegado a un nivel, pese a que el gobierno está vendiendo falsas expectativas de que vamos a tener un crecimiento de un 6%. La verdad es que hemos tenido un decrecimiento. Y no solamente eso, tenemos ahora mismo garantizado la pérdida en términos de desarrollo económico de este cuatrimestre. Para ponerte un ejemplo, la mayoría de países lo que han tomado más medidas restrictivas de países emisores en materia de turismo, lo que significa que hasta el mes de junio o julio el turismo en República Dominicana no se va a reponer. Y ocurre que el turismo era la principal fuente de ingreso de divisa a la República Dominicana. Para colmo, los dominicanos, que son los que han hecho grandes aportes en materia de remesa, lo que están viendo algunos funcionarios disparatados que han empezado a hacer propuestas en vez de crear estímulos para que los dominicanos sigan mandando dinero, lo que están planteando es grabar la remesa. La remesa, aunque el ministro de Hacienda lo aclaró. Y era un tema al que yo me quería referir. Sí. Ese es un tema que lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque es bastante importante. Pero hay un tema, y ya por un asunto de tiempo, que también quiero preguntarle, que es el tema, en ese tema, porque yo sé que usted ha desarrollado, ya hablamos en radio, y usted ha desarrollado una tesis en eso, y como no le va a dar para un minuto usted hablar de eso, digo yo, o si usted quiere sustituirnos esto. Está bien. Pero lo vi en el caso Carbonella, usted asumiendo como oficina. Sí, mire, la oficina nuestra, el doctor Otoniel Bonilla, quien les habla, recibimos un expediente ya en condiciones difíciles, porque ya... Es como recibir un paciente de coronavirus en condiciones críticas. Sí, en condiciones críticas. Está intubado ahora mismo en una UCI. Se trata del empresario canadiense Antonio Carbonell. Él es una persona que ahora mismo se encuentra condenado a 20 años. Está preso desde el año... Fue arrestado en el 2015. Lamentablemente fue víctima de un grupos de poder con incidencia en el Poder Judicial, que organizaron una trama para apoderarse de una inversión que ese señor había hecho. ¿Cómo va a ser? Ese señor había invertido aquí no menos de 6 a 7 millones de dólares en inmuebles y en otro tipo de inversiones. Se asoció con alguna persona y esas personas montaron una falsa trama de que él había tratado de matar a alguien. Pero ocurre que en ese supuesto incidente se produjo el incendio de un vehículo. Al momento de incendiar el vehículo estaba solo. Los autores materiales, al día de hoy, según la sentencia de la Suprema y del Tribunal de Segundo Grado y de Primer Grado, al día de hoy son desconocidos. Los autores son desconocidos, pero entonces ellos no sé cómo lograron establecer un vínculo
entre los autores desconocidos y un supuesto O sea, los autor. autores materiales, que si es un crimen, obviamente 30 años en prisión, y a él le están poniendo la pena quizás como cómplice inmediatamente después, que es lo que se estila para las personas que supuestamente son autores intelectuales. Aquí el Código Penal eso es lo que establece. Pero si tú no tienes un autor material, si no lo conoces, entonces tú no puedes hacer el vínculo con el autor intelectual, porque esa es la persona que te puede decir y explicar o hacer la conexión de cómo operó para ellos ejecutar el crimen. Bueno, las irregularidades que pasaron en ese proceso fueron de tal magnitud que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, el día que iba a conocer la audiencia, el Ministerio Público no lo llevó a él para que estuviera presente. Y él ni siquiera tuvo la oportunidad de tener abogado. En la Suprema Corte en de la Justicia. Suprema. Y pese a que nosotros hicimos un recurso de oposición para que se hiciera una nueva audiencia, un recurso de oposición fuera de... para que se hiciera una nueva audiencia, simplemente ellos lo fallaron, sin importar que él no tuvo abogado, sin importar que el Ministerio Público que lo tenía bajo su custodia no lo trasladó. Es decir, el acusador, que era el Ministerio Público, se garantizó que él no estuviera presente. Pero a lo mejor lo hicieron de manera virtual. No, fue presencial, pero sin la presencia de él. Ahora, lo que sí estaban eran los abogados de la parte civil constituida y el Ministerio Público, que es la parte acusadora. Entonces no tuvo una representación. No, ni representación, ni él mismo pudo abrir la boca porque ni siquiera presente. Pero y el abogado, los abogados que llevaban el caso, bueno, se desentendieron. Se habían desentendido. Por lo menos a él había que darle la oportunidad de constituir nuevo abogado. Pero claro que sí. Bueno, pese a que se le explicó todo eso, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó, es más, varió la calificación que había dado el primer grado y el segundo grado, cuando tú sabes que la Suprema no puede hacer eso. No, claro. Y lo declaró culpable del delito de intento de homicidio bajo el concepto de ser el autor mediato. Ocurre que esa figura jurídica no existe en el ordenamiento jurídico dominicano. Eso no está en el Código Penal. De tentativa de homicidio. No, pero que ellos le llamaron autor mediato, eso aquí no existe. No lo he visto. Pero además, oye lo siguiente. Pero a lo mejor está condenando. A lo mejor está en el nuevo código. No, no está. Pero oye, tú estás condenando a una persona donde no hay un muerto, donde no hay un herido, donde no hay los autores materiales no aparecen, no se demostró un vínculo. Y en base a eso tú a una persona lo estás condenando a que esa persona dure en prisión 20 años. ¿Y cuál es el móvil de eso entonces, más allá de lo que usted ve? ¿Apoderarse de los bienes? Apoderarse de los bienes, porque incluso ahora mismo los acusadores y los supuestos testigos precisamente están usufructuando los bienes y la inversión que ese señor hubiese hecho. Oh, ¿y ellos tenían algún tipo de sociedad? Ellos evidentemente hubo una connivencia para apropiarse de esos bienes. Digo, ¿tenían alguna sociedad del señor Carbonell con parte de... Sí, algunos de ellos eran accionistas en alguna de las empresas y otros eran empleados administrativos de él. Y estas personas lograron asociarse con gente. Esas son de las cosas que nos dejó la antigua administración. Usaron el poder desde el Estado para llevar a este hombre a prisión y para apoderarse de sus bienes. Bueno, pero ya si hay una sentencia firme con inclusive una revisión que ustedes solicitaron a la Suprema Corte de Justicia, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, se depositó en la Suprema el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional bajo el alegato de que hubo una violación al debido proceso, de la ilegalidad en el proceso de recolección de las pruebas y de la ilegalidad del arresto. Este señor lo arrestaron a las 7 de la noche y la orden de prisión fue emitida por un juez a las 10:30 de la noche, es decir, después que ya ellos trataron de hacer lo que se hacía antes en el gobierno de Balaguer, ¿verdad? Sí. Que te cogían preso y después te regularizaban. Claro. Pero ocurre que después de la constitución del 10 y del nuevo código, aquí eso no es posible. No, claro. Pero no solo hicieron eso, incidentaron tanto el proceso hasta que lograron tener un tribunal colegiado a la imagen y semejanza de sus pretensiones. Al presidente de ese tribunal lo inhabilitaron y lo suspendieron. Y lo vinieron a reponer ya cuando el caso
había concluido. De los 3 magistradas que constituyeron el tribunal colegiado, una fue designada juez en el 2018 y la sentencia del 2017. Otra tenía una licencia médica el día que sale la sentencia. Y la única que estaba regularmente ejerciendo su función, que ejercía la función de presidente, dio un voto disidente diciendo que ese hombre era inocente de la acusación que se le estaba haciendo. Es decir, este hombre lo que ha sido es una víctima del poder. Wow. Entonces hay que esperar que ya pues el Tribunal Constitucional se pronuncie en ese sentido, que podría ser pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia que vuelvan a conocer el caso. A eso aspiramos nosotros. ¿Cómo no? Y después no solicitarán alguna cambio o variación de las medidas. Por ahora estamos agotando este proceso, ya depositamos el expediente en el nivel que corresponde y no descartamos cualquier medida que tienda a favorecer a este hombre. Incluso, para colmo, es un hombre ahora mismo que tiene una enfermedad, está sufriendo de Parkinson. Wow. Y la propia embajada canadiense ha enviado varias documentación pidiendo una explicación e información sobre el estado de su ciudadano, y 3 distinguidos médicos, 3 facultativos de la medicina dominicana han certificado que el hombre está en un estado de salud delicado. Yo quiero decir que estoy confiado que el Ministerio Público, que fue diligente en evitar, no este Ministerio Público, el Ministerio Público que fue diligente en evitar que él se presentara a juicio, será diligente en garantizar su salud y su bienestar. Eso esperamos. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.